Gil y mismo doctor Cancino, en el que hablábamos pues un poquito de lo que a veces no quisiéramos pasar ninguno de nosotros. Entonces escogimos unos casos clínicos en la cual, bueno, sobre la marcha, al verlo, espero que podamos participar para ir viendo lo que es este tipo de casos que a veces yo creo que nos pueden horrorizar. El primer caso clínico es un masculino de 43 años, como ven, pues antecedentes de ser chofer. En cuestiones de antecedentes familiares no hay mayor situación de importancia. De los antecedentes personales patológicos igualmente no había nada de situaciones también de importancia para el caso, y lo que sí tenía de antecedentes era una litiasis renoureteral bilateral que se le había resuelto 20 años atrás. Ahí vemos desde el punto de vista de lo que es el cuadro clínico. Lo empieza el 13 de septiembre del 2010, más o menos a las 2 de la mañana, con un dolor abdominal localizado en epigastrio, de inicio súbito, de moderada intensidad, tenebrante, irradiado hacia la región lumbar en forma bilateral, la cual no cede con ningún tipo de movimiento factor, que se acompaña de hipertermia 38.5 con duración de 2 horas, acompañado de náusea y vómito con contenido gastrobiliar en 3 ocasiones. A las 24 horas se toma, el dolor se hace más difuso en todo el abdomen y continúa de las mismas características. El paciente acude a un médico particular, quien prescribe, como siempre, a veces esa situación que son las que vienen a hacer que los cuadros clínicos se vean muchas veces complicados. Hay un tratamiento para infección de vías urinarias a través de sulfas, sin mejoría alguna, en la cual acude 3 veces con el mismo médico particular, en donde continúa con el uso de los antibióticos, analgésicos y cuestiones antipiréticos. Entonces nos damos cuenta que el diagnóstico nunca se hizo, que ni siquiera tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo. Entonces esto estuvo por 14 días, el paciente presenta una gran distensión abdominal. Entonces 2 semanas después se agrega el cuadro, un cuadro itérico a nivel de las escleras, no había ni acolia ni coluria. Entonces si acude, no quise poner nombres, pero bueno, en el instituto que está allá por la zona de hospitales, un hospital de mucha trascendencia, en la cual le practican pruebas de funcionamiento hepático, un ultrasonido hepático de vías biliares, en la cual emiten una cuestión de un diagnóstico de insuficiencia hepática con ascitis. Perdón, se me pasó un extremo en decir que parecía residente de cirugía, tomaba cada fin de semana hasta llegar a la embriaguez. Entonces el paciente pues lo catalogan, en el que dan probable diagnóstico ahí en el instituto de que era una hepatitis posetílica, y dan datos de que esto estaba asociado hasta un probable problema de una cirrosis hepática por los antecedentes del alcoholismo. Entonces el paciente continúa sin mejoría, con aumento importante del perímetro abdominal, que decían que probablemente era líquido de ascitis, y ya posteriormente el paciente desarrolla una hiporexia en el tránsito intestinal, estaba entre comillas conservado, con evacuaciones de tipo normal. Posteriormente, por la situación de que a veces, porque no son del área o de la zona, pues ahora sí que nos lo mandan al Hospital General, y ahí el 3 de octubre es ingresado, en la cual se ingresa para su estudio, en la cual los signos vitales ahí los estamos viendo, las características que tenía. El paciente estaba todavía consciente, orientado, con feces dolorosas y sin un compromiso de tipo importante. El abdomen estaba aquí como se describe en la exploración, era un abdomen globoso, con gran distensión abdominal, reflejos cutáneos abolidos, sin hiperestesia, no hiperalgesia, muy doloroso a la palpación en los 4 cuadrantes, con predominio en el epigastrio, morfinegativo, matidez cambiante en todos los flancos, matidez hepática conservada, signos apendiculares y pancreáticos no valorables, ya que presentaba un dolor en forma pues muy generalizada, con un rebote medio dudoso y una peristalsis
muy disminuida. Las extremidades, pues nada que tuvieran de importancia. De los estudios de laboratorio que se le practican, vemos cómo tenía una leucocitosis, bandas de 5 y 90 de segmentado. El resto pues lo están viendo ahí de las características que estamos valorando. Vemos ahí en lo que son el resto de los estudios las bilirrubinas totales, que eran de 2.6, y bueno, pues con eso, pues no sé si alguien pueda comentar algo con todo esto, en qué ustedes podían pensar o cuáles serían las probabilidades de diagnóstico. ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿O continuamos con la cuestión de la descripción del cuadro clínico? Entonces se le practica una placa de tórax. Sí, Fran. Clínicamente había mucha duda precisamente por la utilización durante tanto tiempo del uso de los antibióticos y de los analgésicos. Por eso ahí en la exploración había muchos datos que eran así muy dudosos. Entonces, pero sí había datos que daban la apariencia de que fuera un abdomen agudo. En lo que a veces podemos decir, no sé si mucha gente acepta o no, el dato de un peritonismo, que puede ser a veces ese abdomen doloroso, ¿sí? Pero lo que sí había era un gran aumento de volumen de la parte abdominal. Entonces se le toma esta placa y vemos cómo hay, si ven la elevación del diafragma del lado derecho, ¿verdad? Entonces continuamos, se le hace unas placas simples de abdomen, no sé si alcanzaban a ver ahí la parte inferior. Vemos toda esta imagen, la cantidad de aire que se alcanza a percibir. Vemos aquí esto. Entonces, no sé, ahorita con esto ustedes… Sí, doctor. No, simple y sencillamente a veces tiene una manera muy especial de ver al paciente y pues la verdad a veces ellos dicen que cuando no son situaciones o que estén cerca del lugar donde ellos viven, a veces no les prestan esta atención. Muchos de los pacientes a veces nos refieren que si no hay datos, o sea, son datos de urgencias, por lo regular los refieren a otro tipo de hospitales, ¿sí? O sea, eso es lo que siempre los pacientes nos han referido. Se le hace un ultrasonido, en lo cual, pues aquí se ve esta imagen, ven la cuestión de cómo se ve ahí unos cambios muy importantes, en la cual es una acumulación ahí de los diferentes densidades, en la cual, bueno, pues con esto nos hizo pensar de que pudiera estar por ahí un líquido con características un poquito de mayor densidad. Vean aquí en una placa, ven las características que se están viendo, vean toda esta gran dilatación o esta gran imagen que se ve. No sé con ustedes, con esta, ¿en qué podía pensar? ¿Alguien tiene? Francisco. Ray. Beto. Ok. Bueno, seguimos. Entonces se le hace aquí una tomografía. Entonces aquí vemos esta imagen muy peculiar, muy característica, con esa gran cantidad. Sí, doctor. Nada más quisiera hacer el comentario para los que comentaron las placas previas, que el paciente no tenía alteración en el tránsito intestinal. Sí, lo comentamos. Entonces, si regresas la placa y vemos, ese aire no tiene patrón de asa, no tiene ningún tipo, claro, a veces se dilata tanto que se alisa completamente la pared. No, la que sigue, para adelante, la que sigue, esa. Si ven ustedes, se ve totalmente liso. Y considerando que el paciente no tiene alteración del tránsito, sería difícil que eso sea un asa. Puede estar septado. Sí, pero habitualmente en la parte de arriba sí me da la impresión de que hay aire libre, pero esa imagen así, o sea, yo nunca había visto una imagen de aire en esa forma. Ese es el chiste de este caso. Si ustedes ven y vemos la historia de este paciente,
El paciente ya tiene, para cuando se hizo esta radiografía, 3 semanas de evolución. Y vuelvo a insistir, aparentemente el tránsito intestinal está conservado, como lo dijo en la historia clínica del doctor. Entonces, para pensar que eso sea un ASA me cuesta mucho trabajo. Pero con tantas áreas que tiene, también le cuesta a uno trabajo pensar que está evacuando normalmente. Digo, porque si ves las placas anteriores, se ven muchas asas y con un cuadro así de peritonismo no hay función. Pero fíjate cómo se ve atrás de esa imagen de aire libre, se ve el colon. Exactamente. Atrás de la imagen de aire, si lo señalas, Vicente, Aquí está. ahí se ve el colon, mira. Ahí están las austras. A ver, aquí quieren hacer un comentario. A mí me llama mucho la atención la nitidez del contorno de la burbuja de aire, Exacto. porque en realidad creo que eso algo tiene adentro, no solo, o sea, me llama la atención porque tiene contorno. Si allá atrás está el colon y obviamente en la parte superior sí vemos un edema interasa ahí, se ve edema interasa y se ve una burbuja más arriba, casi, digo, atreviéndome a decir que es entre el mesogastrio y el epigastrio ya, pero me llama la atención el tamaño de la burbuja y el contorno que tiene, que no pareciera ser, obviamente, derivado de intestino. Raimundo. Si nos olvidamos de la masa de aire, la placa es normal, porque la burbuja que tú te refieres, la que está ovoidea así acostada, es el estómago y tiene la sonda nasogástrica. Entonces, esa imagen pudiera ser totalmente extraluminal, ¿no? Ok, pues continuamos. Y presente, esto es lo interesante, esto es lo bonito de este tipo de caso, y por eso pensamos que era algo así bueno presentarlo en esta forma. Entonces aquí está la tomografía, van viendo la imagen, lo que ahorita ustedes comentaban, aquí está toda la parte intestinal y ven cómo no hay una dilatación que esperaríamos ver. Aquí está lo importante de esto, vean cómo está completamente esto segmentado, ahí se ve, ¿sí? Continuamos. Lo siguen viendo ahí los dos niveles y vemos cómo no hay, como decía el doctor Alberto Schublev, no hay esa situación de esa gran dilatación que esperaríamos todos ver. Entonces a veces lo importante y lo bonito de esto, y que muchas veces el no hacer un diagnóstico adecuado a lo que llegamos después de todas las semanas, como comentó el doctor Basurto, con respecto a lo que estamos viendo. Vean aquí en otra de las posiciones, vean esta imagen, y aquí volvemos a ver esto que comentabas, Alberto, si hay niveles hidroaéreos, pero no para lo que podríamos esperar, ¿verdad? Entonces, continuamos viendo, vean aquí en otra posición, y se sigue viendo esto. ¿A qué día de internamiento hicieron ustedes la tomografía? Fue que los 7 días fue. No, es el 4, tiene fecha del 4. Sí. Si se ingresó el 3. Al otro día fue. Sí, al otro día. Fiebre ese paciente, ha sido con fiebre. Sí, 38.7 tenía. ¿Sí? Continuamos y vean ahí la imagen. Entonces, bueno, vemos otras de las imágenes. Vean aquí esto. Ahí ya empieza a ver algunos cambios. Entonces, con estos datos, me gustaría saber 1 o 2 diagnósticos en los cuales ustedes estuvieran pensando, porque ya hablamos acerca de diagnósticos diferenciales que habló el doctor Gil Musán. ¿Quién le gustaría dar un primer diagnóstico? Una apéndice complicada. En un momento dado, en esta imagen no podrían pensar, estamos hablando que fuera un divertículo complicado. Apéndice y divertículo serían las dos. Ya con esto me gustaría saber qué harían ustedes. ¿Lo abren? ¿Lo hacen laparoscópico? ¿Qué actitud tomarían? Radiología intervencionista. Ya tiene un neumo. Hay que hacerle la laparoscopía. Hacer el primer laparoacceso. Bueno, entonces la situación de los diagnósticos pues era el tener un absceso intraabdominal gigante, probablemente secundario a una enfermedad diverticular complicada, contra una apendicitis complicada, ¿sí? Entonces la insuficiencia hepática
fue secundario, pero al proceso séptico abdominal que vino arrastrando durante todas esas semanas, y no por tener datos de importancia de ser un R4 de cirugía general. Entonces el plan pues realmente es la situación del paciente sin abdomen agudo franco, a lo que decía Francisco, sin evidencia de perforación, con tránsito intestinal íntegro, y aquí pues la decisión importante, lo que decían, la radiología de tipo intervencionista. Entonces lo que se decidió hacer es lo que hace algunos años empezó a salir en la bibliografía, el hacer muchas veces ese manejo a través de un catéter en forma conservadora y ver de alguna manera cuál era la evolución. Esto me acuerdo hace algunos años en los cuales empezaba a verse esta situación de colocar el catéter, y esto de alguna de las gentes que venían invitados de Estados Unidos, pues empezaban a traer este boom de colocar el catéter y manejarlo en forma conservadora a base de el catéter y antibióticos. Entonces se colocó el catéter percutáneo, y aquí vemos toda la historia desde el día 7 hasta el día 18, cómo era la gráfica de los gastos que tenía, de las características que va teniendo, al igual de lo que era el estado de la temperatura. Vemos cómo se mantenía, y ya fueron hasta el día 12, 13, en la cual empezó a haber una meseta, y ya en los últimos días empezó a bajar la cuestión de la hipertermia. El gasto total acumulado fue de 6.290 mililitros, con las características que estamos aquí relatando, con respecto al coprológico, todo lo que en las características se estudiaron desde el punto de vista químico. Entonces con esto, bueno, ya los estudios de laboratorio empezaron a tener ciertos cambios, vemos ahí los leucocitos, las bandas empezaron a mejorar, los segmentados, y bueno, pues con esto se vio inmediatamente la mejoría que tuvo el paciente, inclusive ven ahí hasta la cuestión de las bilirrubinas cómo empezaron a bajar. Vemos aquí ya desde el punto de vista del control, ya el día 20 de octubre, ven ahí los cambios que existen, que empiezan a verse. Vemos aquí cómo las imágenes que veíamos en un principio empiezan a ser diferentes. Vemos aquí en la toma cómo había inclusive la presencia de gas, y conforme van avanzando los días, ya esto va difiriendo. Ven aquí ya estamos por el día 20 de octubre, vemos las características que va tomando, y al final esto fue en lo que acabó en la situación de tener una imagen ya aquí más real de lo que era el pedazo o lo que era el remanente de lo que era el apéndice. Al fin y al cabo el paciente se hicieron con los estudios de control, se hizo una cuestión de una, como decimos, a una apendicitis diferida, y esta a las 6 semanas se hizo la cuestión de la cirugía. Entonces ya en conclusión, la ataque se le tomó, hizo la situación del diagnóstico de una cavidad de un absceso colapsado más exclusión del apéndice secal como una apendicitis complicada. El diagnóstico al final, lo estamos hablando que es una apendicitis complicada con un absceso intraabdominal gigante. Entonces, yo creo que todo esto es importante, el saber que a veces puede haber este tipo de casos extremos. ¿Por qué? Por la situación de un mal diagnóstico, lo que siempre nos han dicho las cuestiones de las preservas, de que a veces el médico general, si no tiene la idea de lo que es un diagnóstico de un abdomen agudo, empezar a utilizar antibióticos antes de hacer estudios en el cual se hubiera evitado todo este devenir, toda esta cuestión trágica a este paciente. Entonces, ya al final de la conclusión, un paciente que se le realizó lo que ya ahora en boga y ya se conoce y se hace, que es la apendicectomía de intervalo al cumplir las 6 semanas. Este paciente se operó en forma laparoscópica, en la cual pues realmente el pedazo o lo que quedaba de remanente del apéndice, realmente era un... ¿Tienes el video? No lo tenemos. Porque eso es muy importante para ver, porque para un absceso de ese tamaño que no desaparezca todo el apéndice, o sea, me parece una cosa rara. Para el tipo de líquido que colecta, aparentemente tiene una perforación intestinal, o sea, el material es intestinal, más que absceso es intestinal. Sí. Entonces, tiene una fuga y llama la atención que se hace una fuga tan importante que hace esa gran burbuja, pero después de una apendicitis
tan grave, no queda apéndice, no queda nada. Era ahora sí Y que un muñoncito. no queda con esa forma. Entonces yo quedaría todavía con la duda de que si no hubo una perforación, se selló. Para mí puede decir de la punta, que fue donde estaba la parte. Un apéndice de la punta mixto esa cantidad de ahí. O sea, es un caso excepcional, pero para apendicitis, ustedes han operado muchos apéndices después de semanas, lo que saca son unos pedazos de tejido. Así es. O sea, no se ve el apéndice como se ve. Toda alisada ahí. Las imágenes del ciego y eso se ve perfectamente bien. Entonces yo no creo que sea un apéndice. Digo, también el apéndice está bien, pero no creo que haya sido el apéndice. Bueno, al final el estudio histopatológico fue lo que nos refirió, ¿sí? Sí, sí fue un apéndice, Beto, sí fue. No, fue una apendicitis, o sea, ¿Cuál lo querías único ver, que se Beto? encontró, ¿Esta? yo no ¿Esta? la operé, la operó uno de los médicos de mi pabellón, pero se encontró un muñoncito apendicular apenas, mira. no se encontró el resto del apéndice, desde luego estuvo necrosada, no tenía alteraciones, una cosa importante, para tener una perforación intestinal sellada debería haber tenido algún tipo de adherencia en esa parte del intestino, y el intestino delgado estaba totalmente indemne. Entonces, histopatológicamente tuvo una apendicitis. Por ejemplo, me llama la atención, el ciego se ve perfecto, el apéndice, su base también se ve bien. Que fue el único que se encontró, ese pedacito. Pero para mí difícil. Desde luego que es... Un apéndice que dio tanto problema que el apéndice se ve así. Digo que hay apendicitis, pero es una apendicitis secundaria. Eso es lo que yo creo. Okay. Y por la paroscopía se hizo una cosa exhaustiva para ir a buscar si hubo una perforación de algún lado, porque eso es difícil de hacer y se requieren varios trócares. Por eso les decía, si tiene el video, podríamos... Sí, hubiera sido todavía de mejor ilustración, pero no. El caso es muy interesante. No, No. Se operó el laparoscópico. Fíjate que lo interesante también de este caso, Beto, es que a pesar de que esto fue un problema muy serio, habla de que el paciente se defendió muy bien el abdomen, porque el paciente nunca tuvo alteración del tránsito intestinal. El paciente en toda su evolución, y precisamente eso fue lo que permitió que el paciente siguiera veintitantos días con tratamiento médico, visto en una institución de tercer nivel del sistema de salud, en donde lo dan de alta, primero lo ve un médico, le da un tratamiento con antibióticos, lo ven en esta institución que ya dijo Vicente, que ya todos sabemos cuál es, que se llama Instituto de Nutrición, y que siempre nos mandan a los pacientes que no tienen acceso a ese servicio, y el Hospital General no se rechaza a nadie, entonces el paciente llega y se admite. Entonces, el asunto fue que el paciente se estuvo defendiendo, la cavidad peritoneal se estuvo defendiendo muy bien. Pero, Erika, hay una cosa importante. Este paciente estaba séptico con insuficiencia hepática. Tenía una sepsis peritoneal grave, tenía 3 fallas orgánicas, y vieron los estudios del laboratorio. No se defendió, o sea, sí se defendió, pero estaba bastante mal. Se defendió la cavidad. Por eso, pero la razón por la que se mantiene vivos, porque le están dando nutrición, le están dando antibióticos, le están dando muchas cosas. Yo pienso que si en etapa más temprana drenan esa conexión, y la razón por la que yo haría laparoscópico generaría un panorama mejor de cómo está todo. La cirugía, o sea, la radiología intervencionista es excelente. Nosotros tuvimos hace poco un caso de 3 semanas con una cavidad de este tamaño, y no había apéndice, una gran colección de material completo. Entonces, y el paciente vino por falla hepática. O sea, la falla hepática la podemos tener después de diverticulitis, cuando lo están diagnosticando tardíamente, después de cualquier cuadro. Entonces, el paciente no está tan bien, le están dando antibióticos, le están dando nutrición, si no, se hubiera muerto. En otras épocas, cuando nosotros éramos residentes, que no había nutrición y otras cosas más, su paciente no hubiera vivido, a menos que se hubiera operado. Sí, desde luego. Aquí la discusión sería para todos los cirujanos, creo yo, el asunto de si abordarlo quirúrgicamente o hacerlo por cirugía, por radiología intervencionista. Creo que el abordarlo quirúrgicamente, este caso en específico, hubiera ocasionado más problemas de contaminación a la cavidad peritoneal,
con mucho más repercusión al estado general del paciente, que ya de por sí tenía falla orgánica en dos, por lo menos, falla hepática y falla hematológica. Si vieron, tenía 90,000 plaquetas y tenía francos datos de falla hepática. Si lo abordamos quirúrgicamente y contaminamos más la cavidad, probablemente hubiéramos agravado más la falla sistémica. En cambio, el abordaje con cirugía, con radiología intervencionista en este tipo de casos, en forma inicial y hacer una apendicectomía de intervalo, creo que mantuvo las condiciones generales del paciente, tan es así que sus condiciones generales regresaron a la condición basal. El paciente con estudios de laboratorio normales, ya sin leucocitosis, ya sin fiebre, ya con unas plaquetas en niveles normales, y entonces iba para la cirugía. Bueno, yo creo que después la cirugía ya no era necesaria. El problema es que el paciente que no se opera tiene una posibilidad de repetir apendicitis, como se decía la estadística ahí, hasta más del 20 a 25%. Entonces sería una verdadera tristeza que un paciente que casi se muere de una apendicitis se muera a la segunda apendicitis. Aquí está en la cuestión del... Se ve en su lumen, que tiene lumen, no seguramente en su apendicitis. La otra cosa importante, por ejemplo, por la paroscopía son los orificios. Aquí teníamos una pared que tenía gas, que tuvo problemas. Los antibióticos fueron efectivos, pero si ustedes lo drenan por la paroscopía, o sea, no abrirlos, no estoy diciendo que se abra el canal, por la paroscopía, hacen un drenaje, hacen un lavado, tardan 12 días para recuperar. O sea, no se recupera de inmediato, tarda un tiempo. Entonces, yo lo que les menciono es de que la laparoscopía, bien hecha en manos de gente como ustedes que tienen mucha experiencia, le hubiera ahorrado días de evolución. Y la apendicectomía de intervalo yo ya no la haría. Sí, es muy importante, sobre todo en estos foros, y porque tenemos residentes, o sea, si se cuentan con alguien que maneje radiología intervencionista y tenga los recursos para hacer un drenaje adecuado, opción. Pero si esto ocurre en cualquier otro lugar, es un paciente quirúrgico desde el inicio. Y la otra alternativa, sí, el hacer el abordaje laparoscópico, lavar, limpiar, drenar, como se hace en las diverticulitis. Con eso se sale el problema agudo y posteriormente viene la resección del problema que haya causado. Entonces sí es importante hacer esta acotación. A ver, doctor Raimundo. Gracias, doctor. Con este tipo de pacientes, ni siquiera necesitamos la radiología intervencionista. Podemos hacer el drenaje percutáneo con ese gran absceso que tenemos, ¿no? No necesitamos al radiólogo. Segundo, yo creo que tanto el drenaje laparoscópico o abierto le hubiera salvado la vida al paciente. Definitivamente, ¿no? Cualquiera de los dos. El hecho de que ya había durado tantos días en esta situación era pues sinónimo de que tenía una expectativa, drenándola, una expectativa alta de supervivencia. Okay. Este es por eso lo importante de este caso que lo quisimos traer para causar toda esta polémica, esta controversia. Nosotros como Hospital General, muchas de las veces nos llegan este tipo de pacientes que ya pasaron 3, 4 semanas en las cuales se está dando antibióticos, se está dando analgésico, y esto es a lo que nos enfrentamos. Y lo digo porque muchas veces la cuestión de que el paciente llega bastante toreado, llega bastante complicado, y es ahí donde creo que se aprende y debe tomarse la actitud positiva de lo que se hizo. De alguna manera nos creó una experiencia, nos creó una situación de qué manera se puede hacer. Yo me acuerdo hace algunos años el decir una apendicitis diferida, pues era colgarlos, ustedes lo saben. Y me acuerdo porque en uno de los foros hace algunos años se le preguntó al doctor Plasencia y al doctor Jacobs que trajeron esto, y uno de las gentes del foro le dijo, esto se lo haría usted a su mamá o a alguien de su familia. Y se rieron ellos, y hasta cierto punto dijeron que no, que mejor lo abrirían. Entonces volvemos a la situación de la polémica. A los años que salió esta situación de empezar a manejar este tipo de abscesos complicados, nos da la expectativa de lo que ahorita se hizo y vemos lo que pasó al cabo del tiempo. El paciente se salvó, que creo que es lo más importante, y el crearnos una experiencia y una cuestión, sobre todo de saber qué podemos hacer, qué actitud debe tomar. Sí, Raimundo. Yo creo que el paciente fue manejado correctamente. Aquí la cuestión es esta. Lo de menos es operar al paciente, es lo de menos. Claro. El problema es que si hubiéramos tenido paciente después de la cirugía, por las condiciones en las que estaba, 2 de hemoglobina, 2 de albúmina, 2.1 tenía albúmina, 90,000 plaquetas. Entonces yo creo que
Hace 25 años, cuando no existían prácticamente cefalosporinas ni ninguna otra cosa por el estilo, un paciente de ese tipo se abría, se drenaba, se le ponía un Penrose y se salía uno, y después entraba uno, si no la evolución no era buena, en mejores condiciones, a concluir la apendicectomía, y si no, con el puro Penrose era suficiente. Yo creo que, como comentó el doctor atrás, o sea, clínicamente un drenaje con o sin radiólogo fue la conducta adecuada. El paciente en mejores condiciones, estoy de acuerdo contigo, ya la posibilidad de hacer o no hacer apendicectomía, bueno, ya depende, ¿no? Porque además era un angelito que pese a estarse muriendo pesaba 110 kilos, ¿no? Así es. Entonces ya viendo esa tomografía, yo particularmente le hubiera hecho la apendicectomía, de todos modos, pero bueno, eso pudiera ser lo cuestionable. Es ¿no? lo que decíamos, el 20% en la literatura, lo que más pero tú maneja puedes el decir, riesgo. yo opero un paciente, siempre cuando el paciente está en condiciones de ser operado, porque ese paciente está en condiciones de ser rescatado primero y después ya meterlo a quirófano. Bueno, yo creo que retomando lo que decía el doctor, una cavidad tan grande, con tanto líquido, con tanto gas. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque ya traía antecedentes de infecciones de vías urinarias. Va con el urólogo con el que trabajo en el socio, y entonces el papá, como lo había operado el urólogo, le va y le dice que pues tiene un dolor que parecía que fuera de vías urinarias. La paciente estaba comiendo, la paciente estaba canalizando gases y la paciente estaba evacuando, ¿sí? Entonces, cuando lo ve el urólogo, pues realmente sí le ve algunos datos ahí raros. No tenía analgésicos, no le habían metido antibióticos, no tenía nada. Una jovencita universitaria, y ya me hace la interconsulta. Yo llego al consultorio a las 3 de la tarde, la reviso, la veo, efectivamente un abdomen blandón, sí se sentía un plastrón de la fosa ilíaca, y realmente a mí se me hacía pues, realmente muy dudoso. Le hago los estudios, tenía una leucocitosis de 15,000, tenía 9 bandas, ¿sí? Y tenía segmentados. Entonces yo les dije a los papás, no hay datos francos, el 50% no tenía ni SOAPs, doctor. Un Robsin ahí medio dudosón, un Capurro también dudosón. La estaba yo operando a las 8:30 y debería de ver qué absceso encontré. O sea, lo que usted decía, esto de la medicina no todo es la regla. Aquí es a eso precisamente a lo que venimos, a exponer la experiencia de lo que a veces nos encontramos. El hecho de que estuviera comiendo, canalizando gases y evacuando, a mí me sacó de onda. Y les dije, es probable que a lo mejor les salga y les diga, era blanca. Se lo dije a los papás, pero la voy a operar. Y la estaba operando laparoscópicamente, le fue a todo dar a la paciente. Entonces, deberían de ver, y si nos da tiempo, pasaría el caso. ¿Sí? Entonces, es una de las cosas que a veces no estamos de acuerdo, decir, tajantemente es como usted dice. No se explica uno que canalizando gases y evacuando un paciente no tenga una apendicitis complicada, ya ni siquiera que fuera una apendicitis de tipo diferente. ¿Okay? Creo que ya estaba la transmisión, o seguimos con el caso. ¿Seguimos? Síguele por el momento, estamos checando nada más en qué va la cirugía. Bueno, entonces aquí igual es otro de esos casos espectaculares. Es un masculino de 32 años, con los antecedentes que estamos hablando aquí, originario del DF, casado, con escuela de bachillerato, dedicado a cuestión de taxista, como antecedentes personales patológicos, una colecistectomía laparoscópica, y lo inicia 3 semanas antes de su ingreso, con 5 evacuaciones diarreicas en 24 horas, sin moco ni sangre, un cuadro pues autolimitado. 72 horas después de iniciar el cuadro presenta dolor abdominal en hipocondrio a lo derecho, intensidad 410, tipo transfictivo, no incapacitante, irradiado a región lumbar derecha, sin relación con los alimentos, se acompaña de náusea sin vómito, cede parcialmente a la administración de paracetamol, el cual se automedica, y ahí estamos viendo las dosis que tiene por la mañana. El padecimiento actual, posteriormente al 5.º día de iniciado el cuadro, inicia con hipertermia oscilando entre 38 hasta 39 a nivel axilar, vespertina con duración de 2 horas, escalofríos, diaforesis, hiporexia, ataque al estado general. Bueno, parece que ya tenemos imagen del quirófano nuevamente, ya hicieron la colangio.